Hace unas cuantas horas hicimos un video donde hablábamos de que el Papa está de rodillas frente al mundo, de frente a Dios, tomando como antecedente que el Papa se sintió irritado, molesto y sobre todo se denunció ante la ONU que se quemó el Corán, lo denunció el Vaticano y que el Vaticano pedía medidas extremas y fuertes, contundentes para evitar que el Corán se siga quemando alrededor del mundo y que se moleste a los hermanos musulmanes. Bueno, en Nigeria el clero católico se ha convertido en objeto o en un blanco para las bandas criminales y los les privan de su libertad forzosamente para pedir un rescate por ellos. ¿Y el Papa? ¿Dónde está el Papa? ¿Cuándo se va a denunciar ante esas organizaciones internacionales que los sacerdotes son privados de su libertad en Nigeria al menos, en todas partes del mundo, pero al menos en Nigeria, y que es un negocio muy jugoso que deja millones de dólares incluso a estas malvivientes que le está costando al pueblo nigeriano? ¿Cuándo el Papa va a salir a dar esa denuncia y a defender a su clero? ¿Por qué defiende más a los musulmanes que a sus propios sacerdotes? Como bien lo dije, mi querido hermano en Cristo, los hechos palidecen frente a los argumentos que podamos decir y te muestro aquí los siguientes, mi querido hermano en Cristo. El padre es Joseph, se llama Joseph Azubik, es sacerdote nigeriano, fue privado de su libertad ilegalmente el 10 de julio. Ha recobrado, supuestamente, bueno, ya está confirmado, ha recobrado la libertad con otros 3 hombres que viajaban con él y que también habían sido separados de su libertad. La liberación del sacerdote junto con los otros 3 compañeros fue confirmada por el vicario general de su diócesis en Nigeria, donde asegura que ya fue liberado. Palabras del sacerdote nigeriano de la diócesis son las siguientes. Nos complace informar que el padre Azubik es un hombre libre y ha regresado a su parroquia para continuar con su ministerio con el pueblo de Dios, así lo declararon a los medios de comunicación. El vicario general de su diócesis explicó que el sacerdote había sido secuestrado en horas de la noche del lunes 10 de julio, a menos de 1 kilómetro de su rectoría en la parroquia de San Carlos, eh, área de gobierno local de Oincha, estado de Ebonic, en el sureste, sobre todo de Nigeria. Regresaba de su compromiso pastoral cuando ocurrió el incidente y se lo llevaron al bosque, sí, a un bosque. Según el vicario general de su diócesis, los delincuentes exigieron un rescate de más de 50 millones de naires, unos 66,000 dólares estadounidenses, amenazando que atentarían contra su vida de no pagar ese rescate. Los delincuentes advirtieron que si se comunicaba con las autoridades o si pedía la intervención del gobierno, iba a acabar con la vida del sacerdote. Sin embargo, a las 18 horas local del día 12 de julio, los 4 personas, junto con el sacerdote, recuperaron la libertad, según el departamento de policía de ese lugar. Gracias a los esfuerzos conjuntos de los servicios de emergencia, el padre Joseph fue liberado esa situación, fue liberado ileso y en su estado de salud está revisándose para confirmar que todo esté bien. Están realizando intensos esfuerzos para capturar a los zampones que se dieron a la fuga durante la liberación del sacerdote. Mientras tanto, el sacerdote está siendo sometido a exámenes médicos. El canciller de la diócesis también, el padre Malbert Opp, también confirmó la liberación del sacerdote después de esto. Nos complace anunciar, dice el padre, que el padre Joseph y las otras personas que fueron privadas de su libertad con
toda intención, ya recuperaron su libertad y están sanos y salvos, se pueden reunir con sus familias y retomar sus actividades. Sin embargo, este negocio de privar de su libertad a los sacerdotes se ha convertido en no es un caso aislado, ya que es un negocio muy jugoso que se ha hecho o ha crecido en esa región de este país. El secuestro de sacerdotes, especialmente al sureste de Nigeria, se ha convertido en un patrón común, lo dicen los medios de comunicación. Casi todas las diócesis de Nigeria han experimentado este terrible suceso de que les priven forzosamente de su libertad a su clero. Lo han dicho los medios de comunicación, que sin embargo esta diócesis fue el primer caso que experimenta de que le pasa esto con uno de su clero. En un informe titulado La economía de la industria del secuestro en Nigeria, la empresa de investigación CBM, la inteligencia, estimó entre julio del 2021 y julio del 2022 a manos de 3.000, perdón, me equivoqué, a menos de 3.422 personas fueron privadas de su libertad en toda Nigeria y otros 564 murieron en actos de violencia asociados con esta actividad de estos zampones. El informe reveló que en el mismo periodo se exigieron 6.531 millones de naires, unos 9.9 millones de dólares como pago de rescate y pagaron 653.7 millones de naires, 1 millones de dólares. El credo católico es el blanco por excelencia, es un blanco muy preciado para este tipo de ampones que a menudo creen que si les privan de la libertad a un sacerdote pueden pedir sumas importantes de dinero y saben que el pueblo lo va a pagar o los obispos nigerianos van a pagar el rescate de su clero. Se culpa al gobierno de la impunidad y sobre todo de no actuar firmemente frente a estos actos delictivos. El gobierno parece incapacitado, a menos bien cerca de poder lograr darle protección justa a los católicos en ese lugar y en especial a los sacerdotes. Parece el gobierno que está dispuesto pues, a cubrir este acto de seguridad. Sin embargo, no lo hacen, mis queridos hermanos en Cristo. La situación que está pasando en Nigeria es una situación que tiembla, da temor, porque imagínese usted el sacerdote, ¿qué siente? Pues el ser sacerdote y que de repente sea objeto de estas bandas criminales en cualquier país que sea. México, Cuba, Canadá, Estados Unidos, donde tú quieras que gustes, ¿verdad? No es nada agradable que tú por ser sacerdote seas un blanco fácil para que te lleven, o monja o religioso, seas blanco fácil para que te lleven y pidan un rescate por ti. El trauma que te dejan es impresionante. La reflexión de esto es, bueno, es terrible, ya lo hemos dicho, pero ¿dónde está el Papa? ¿Alguien me puede recordar dónde está el Papa, por favor? Porque si el Papa mandó que se denunciara ante la ONU que se quemó el Corán en Suiza, porque una persona que, claro, no está bien lo que hizo, pero es el Corán, no es tu Biblia. Y bueno, acá son sacerdotes, seres humanos los que sufren, no es un libro escrito. Son sacerdotes. Y dicho sea de paso, la Biblia es palabra de Dios, el Corán no. ¿Dónde está el Papa que denuncia esta persecución, este vandalismo, este acto que daña la integridad de los sacerdotes, que daña la economía de los nigerianos, que aterroriza, que atemoriza, que pone en jaque a la iglesia de Nigeria? ¿Dónde está el Papa que denuncie esto? ¿O por qué no habla? ¿Qué pasa? ¿Le duele la lengua o qué pasa? Si lo ponemos en una balanza, lo que denunció el Papa ante la ONU y lo que él mismo denunció en una entrevista, lo que está pasando aquí no tiene punto de comparación. La caridad del pontífice parece que se inclina por el Islam, no por clero. O al menos esto es lo que se deja ver. Si usted conoce, por favor, dónde el Papa denunció ante la ONU que su clero estaba sufriendo persecución intensa en países como Nigeria, háganos saber en los comentarios. Él dijo, palabras de él, lo dijo: me siento asqueado, me da mucho coraje que se haya rompido el Corán frente a esa mezquita musulmana. ¿Qué van a pensar nuestros hermanos maometanos
¿Qué van a pensar, pobrecitos? Eso es un libro, hay que respetarlo. Ok, ok, te está bien, santidad. ¿Y al su clero? ¿Dónde? ¿No tiene derecho al respeto o qué pasa? ¿Su clero, eminencia? ¿No merece respeto? Ok, sí merece respeto. ¿Y por qué no lo denunció ante la ONU? ¿Por qué no ha salido a dar ese comunicado también? ¿Qué pasa? ¿Por qué palidece ante esto? ¿Por qué se quiere exaltar y rasgar las vestiduras ante el Corán? ¿De qué lado está el Papa? Y usted deja los comentarios, por favor, si usted conoce otra versión de que el Papa sí haya denunciado ante las Naciones Unidas este acto de persecución en Nigeria, en particular en China comunista, o en algún otro lugar árabe o de otra religión, dígalo, por favor, porque también en Israel, incluso el cenáculo donde Cristo dio su primera, bueno, la primera misa, pudiese decir así, también es objeto de persecución por parte de los judíos. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el Papa que no ha hablado de esto? El respeto debe ser de aquí para allá, pero también de allá para acá, ¿o qué pasa? Vuelvo a repetir, si usted conoce otra versión, hágala saber en los comentarios y si no, pues ya sabe lo que está.